Los antecedentes de la escultura renacentista se encuentran en las obras medievales, puesto que la tradición clásica nunca murió del todo en Italia, como podemos comprobar al ver las esculturas del emperador Federico II sobre el puente de Capua o el púlpito del baptisterio de la Catedral de Pisa, obra de Nicolás Pisano, donde la Virgen recuerda una potente matrona romana. Durante el Trecento, las ciudades de Siena y Pisa produjeron los artistas más importantes, pero en el siglo XV Florencia les superó. Las características de la escultura de 400 fueron la proporcionalidad en las obras, regresando al canon clásico de las 9 cabezas, utilización del contrapunto de la influencia griega, aumento de la expresividad de las obras, especialmente a finales del siglo, naturalismo, interés por la figura humana, uso de la perspectiva y los fondos en relieve. Los temas siguen inspirándose en la religión, aunque aparezca también el retrato, de busto y ecuestre, los desnudos y la mitología. La escultura del 400 alcanza una total independencia de la arquitectura y se desarrolla de un modo absolutamente libre. Se busca el naturalismo, la belleza, el equilibrio y el tratamiento anatómico se ajusta a un canon. El desnudo es uno de los temas más desarrollados en la plástica del Renacimiento italiano. Los principales materiales que se emplean son el mármol y el bronce, el cual se llega a trabajar magistralmente con la técnica de la cera perdida. Además, se emplea excepcionalmente la terracota vidriada. El relieve alcanza un extraordinario desarrollo, sobre todo por la utilización del assiato o relieve pictórico, con el que se consiguen efectos sorprendentes en la perspectiva. Aparece una escultura decorativa que toma los motivos de los edificios clásicos como el Ara Pacis y la Domus Aurea de Nerón. Esta decoración se hace a base de guirnalda, cuernos de la abundancia y medallones, y aparece en pilastras también y muros y bóvedas. Otra de las características más importantes es que los artistas son hombres, muy preparados humanísticamente, con gran interés por aprender y experimentar nuevas formas y técnicas. Casi todos escribían tratados sobre el arte que dominaban y eran muy valorados socialmente y protegidos por los mecenas. Lorenzo Ghiberti, precursor de la escultura del Renacimiento del siglo XV. Suele situarse al comienzo de la escultura renacentista en los relieves que esculpió Lorenzo Ghiberti en 1378 y 1455 para las puertas del baptisterio de Florencia. Ghiberti, que comenzó su actividad artística como orfebre, ganó en 1401 el concurso para decorar las segundas puertas del baptisterio de la Catedral de Florencia. El trabajo de las dos primeras puertas duró más de 20 años y se compone de 20 episodios de la vida de Cristo y 8 tallas de santos, en un estilo minucioso cercano al gótico. Fue en las terceras puertas donde realmente revolucionaron el arte, hasta el punto de que Miguel Ángel las llamara las puertas del paraíso. Vemos en ellas la asimilación de los planteamientos clásicos. Optó por 10 espacios cuadrados donde trató con amplitud escenas en bajo relieve del Antiguo Testamento. Adoptó la perspectiva lineal que Uccello aplicó en la pintura y los complejos efectos de la profundidad mediante la técnica del aplastado. En los marcos reprodujo esculturas griegas y festones de flores, frutas y animales que muestran el respeto con que el nuevo arte observa la antigüedad y a la naturaleza. También esculpió entre 1414 y 1419 las imágenes de San Juan Bautista y San Mateo para la capilla Or Saint-Michel. En su hechura y expresión vuelve a dar muestras de gracia y dulzura, una belleza ideal ante la que reaccionaría Donatello. A Donatello se le asocia con el pleno desarrollo del arte de Florencia, donde mantenía una estrecha relación con Ghiberti, Brunelleschi y Michelozzo, participando en la mayoría de las grandes obras de su ciudad natal. Pero el brillo de su talento va más allá del marco de la Toscana. Donatello se supo imponer por una larga carrera jalonada de encargos y de realizaciones prestigiosas. Entre ellas, destacamos los 3 santos para los nichos de Or Saint-Michel, realizado entre 1411 y 1423.
4 profetas y el conjunto de Abraham e Isaac para el campanario de la catedral. Los monumentos funerarios del cardenal Cosa en el baptisterio y del cardenal Brancacci en Nápoles entre 1421 y 1431. Un relieve y las figuras en bronce para las fuentes bautismales de Siena. El púlpito exterior de la Catedral de Prato y la tribuna de los cantores del Duomo de Florencia, en los cuales trabajó durante 10 años a partir de 1428. Donatello plasmó la figura del ser humano con gran variedad de gestos y actitudes, mostrando su realidad interna y sus diferentes estados anímicos, siguiendo los trazos del retrato psicológico griego y romano. Donatello esculpió las diferentes etapas de la vida, desde la alegría de la niñez y la juventud, pasando por plenitud de la madurez, hasta llegar a la decrepitud de la vejez. Buena muestra de cómo supo capturar la alegría de la niñez se encuentra en las tribunas de las catedrales de Florencia y Prato, donde un tropel de niños cantores se mueven y agitan libremente, llenos de gracia y de vida. El inquieto desfile es acentuado con la división de las escenas de forma vertical, mediante pilastras pareadas, prato, y columnillas revestidas de mosaicos. La juventud queda plasmada en su David de bronce, del Museo Bargello. Muestra al héroe en el momento posterior a la lucha, con la cabeza de Goliat a sus pies. Es un desnudo de gusto verdaderamente clásico, mostrando una anatomía de incipiente musculatura. David está representado como un adolescente gentil, ingenuo, juguetón y muy seductor. Su actitud en pie, volcando el peso de su cuerpo sobre la pierna derecha, le permite flexionar levemente la otra, provocando una ligera inclinación en la cadera que recuerda la curva praxitelina. La madurez queda representada en su San Jorge, realizada para el oratorio de Or-Sans-Michele de Florencia. El santo parece solo, sosteniendo su escudo, y la historia del dragón ha quedado relegada al amplio pedestal de mármol que le sirve de base, a modo de relieve pictórico, que trata de expresar la ilusión especial propia de la pintura, graduando el grosor de las figuras según el plano en el que se encuentran, plano alto, medio o bajo, sobre los que incide de modo diferente a la luz. Dentro de este retrato de esta madurez se encuentra también Segundo Condottiero Guatamelata, frente a la Basílica de San Pedro de Padua, un maravilloso retrato ecuestre que ha sido considerado como el primero del retrato del Renacimiento, y que tomó como modelo la estatua romana de Marco Aurelio. El personaje, un hombre adulto, famoso en su época como general de las fuerzas de Padua, está pasando revista a sus tropas. Destaca la contención y la elegancia, en un distinguido tono clásico, una auténtica representación a un caballero renacentista, sereno, fuerte y con autoridad. Colocó una bola como apoyo en la única pata flexionada y ligeramente levantada del caballo, confiriendo al conjunto un cierto carácter macizo. Rescata el modelo del retrato ecuestre de Marco Aurelio y se convierte en la representación habitual del poder. En el profeta Habacuc retrata la decrepitud de la ancianidad, la introducción de la fealdad, vejez, rasgos duros, pómulos marcados, delgadez, calvicie, como nuevo tipo de expresión humana. Abrió el camino del realismo tan habitual en el barroco. Es un retrato expresivo, psicológico por la fuerza de la expresión del personaje. De esta obra no existe ninguna documentación, pero es posterior al periodo paduano del artista. A juzgar por las compras conocidas de bronce y por su estilo, fue encargada posiblemente por los Médicis. Cuando la familia partió de Florencia, fue expuesta en 1495 junto con el David en el Palacio Vecchio, para proclamar el triunfo de la República. El personaje que ostenta la actitud del vencedor que domina al vencido, incita al espectador a rodear la obra, como no se había visto desde la antigüedad. Donatello ha representado el momento crucial de la historia, con una firmeza inflexible. Judy levanta su cimitarra para asestar el golpe fatal. Varias innovaciones técnicas realzan la obra, entre ellas la utilización de una verdadera tela durante el fundido. El cincelado y los retoques aumentan la intensidad dramática.
El dorado del arma, descubierto durante su restauración, ilumina la señal divina dada a la acción de Judith. Tomado de los sarcófagos antiguos, el tema de los niños ángeles, también llamado Puto o Puti en plural, reapareció en un contexto funerario en los costados de la tumba de Hilaria del Carreto, en Lucca, esculpida por el sianés Jacopo de la Quercia en 1406. Donatello contribuyó a hacer de estas pequeñas figuras un motivo ornamental universal. En 1429, para el baptisterio de la Catedral de Siena, proporciona 3 de los 6 niños ángeles desnudos que coronaban el tabernáculo de mármol. Con una altura de 1 pie aproximadamente, eran las primeras estatuillas de bronce en verdadero bulto redondo del siglo XV. En el prefacio a su tratado de la pintura, Alberti, uno de los teóricos del arte del Renacimiento, atribuye a Luca della Robbia, como también a Brunelleschi, Masaccio, Ghiberti y Donatello, a creación del estilo Renacimiento. Se saben pocas cosas sobre la juventud de della Robbia, pero fue sin duda formado en el taller de Ghiberti. Su estilo parece indicar que aprendió la escultura en mármol con Nanni di Banco y se cree que terminó la asunción de este último. Sin ninguna duda, sus esculturas gustaban a un público más amplio que las misteriosas obras de Donatello. Ellas se leen con más facilidad, pero su aspecto desenvuelto oculta un riguroso estudio. La aportación más importante de Luca della Robbia reside en su técnica. Según Manetti y Vasari, inventó la técnica en tierra cocida barnizada. Hasta 1441 trabajó sobre todo el mármol. La primera tierra cocida barnizada fechada aparece en el Tabernáculo del Sacramento, realizado para la iglesia San Egidio en el Hospital Santa María Nuova, de 1441 a 1443. El efecto sorprendente de sus barnices azules y blancos, así como su resistencia y coste poco elevado, explican su popularidad. Esta técnica era una brillante adaptación a la escultura monumental de los barnices esmaltados de los ceramistas, coloreados al plomo o al estaño por medio de distintos óxidos metálicos. Della Robbia adaptó el procedimiento de manera a obtener superficies brillantes y tonalidades diferentes a las de la mayólica. El secreto de la fórmula fue guardado durante 75 años por el taller de los Della Robbia, donde trabajaron Andrea, Luca y Giovanni, aunque otros escultores realizaron obras similares. Virgen de los Picapedreros en el siglo XV para responder a la creciente demanda de un aprendizaje didáctico y doméstico. Un número asombroso de imágenes piadosas de la Virgen y el Niño fueron producidas en Florencia, donde casi todos los hogares prósperos poseían varios ejemplares. Luca della Robbia creó una gran cantidad de ellas según 2 fórmulas, un grupo de obras únicas y otras destinadas a la producción en serie realizadas por su taller. Después de 1460, Andrea della Robbia, sobrino de Luca, con el cual colaboraba y al que transmitió su técnica, se puso a desarrollar este medio de expresión. Andrea y los suyos experimentaron con los retablos en tierra cocida, creando así un vínculo con los retablos de los pintores contemporáneos. Esos retablos producidos en serie a partir de moldes, así como las imágenes piadosas, aseguraron la prosperidad del taller della Robbia, hasta entrando el siguiente siglo. En 1448, Luca della Robbia realizó los primeros personajes en tierra cocida barnizada, los ángeles acólitos con ala de madera para el Duomo. Colaboró con Brunelleschi y ejecutó los medallones para la capilla de los Pazzi desde 1442 a 1461. Después de la muerte de Brunelleschi, 1446, el talento en decorar de Luca della Robbia se expresó sobre la bodega de la capilla del Cardenal de Portugal a San Miniato al Monte. Para Pedro de Médicis, decoró no solo una parte de la capilla de la Crucifixión a San Miniato, sino también su lujoso gabinete privado en el Palacio Médicis. De este solo subsisten los magníficos tondi esmaltados en blanco, azul y oro que representan los trabajos de los mesas inspirados en la obra de Columela de Re Rustica. Cuando se observan las numerosas obras que salen del taller de Luca della Robbia, se comprende que el Renacimiento florentino en el 400
no solo ha afectado a las artes consideradas como mayores, sino que ha encontrado un eco extraordinario en las artes decorativas.